Buenas noches, les doy la bienvenida al curso de los secretos del árbol de la vida y vamos a estar trabajando hoy con la clase uno del bloque 2 en el primer nivel. Ya vimos la clase anterior que fue la 4 del módulo uno o del bloque uno y vamos a ver lo que aprendimos solo para ponernos en contexto y abordar de ahí los temas. Entonces, lo principal que quiero recordar es los niveles del alma, la Neshama en particular, que, bueno, si ya hablamos de cómo funcionan estos niveles en nuestro cuerpo, es un paralelismo de cómo funcionan estos niveles dentro del árbol de la vida, teniendo entonces la Neshama como el nivel más elevado del alma que nos permite tener un entendimiento o esta recepción de la que hablamos en la Cábala, de esta recepción de intelectos divinos. Ya hablamos también de lo que es el Pardés y los diferentes niveles de entendimiento de la Cábala, y aquí va a ser importante que todo lo que veamos aquí como información lo podamos estar tamizando o filtrando a través de cada uno de esos cuatro, porque muchas veces entendemos lo literal y no vemos lo alegórico, arquetípico o el secreto. Y lo que va a completar el ciclo de entender o llegar al entendimiento, que es algo que vamos a ver hoy también, es el poder eh, ver estos cuatro niveles como uno solo. Entonces vimos esta parte del Simsum. Aquí nada más esta diapositiva es para recordar la creación del árbol, que vimos cómo se está creando a partir de estos nombres que le da el creador a cada una de estas vasijas y que se crea en este sentido de lo exterior a lo interior. Es como si se va solidificando desde fuera hacia adentro. Por eso tenemos que, igual los frutos, pues tienen la semilla dentro, porque Malhut va a ser eh, la verdadera producción o el resultado de todo el árbol. Podemos entenderlo como que si el árbol lo vemos como un árbol común, que conocemos un árbol frutal, y que lo más importante de ese árbol, pues va a ser el fruto, pero lo más importante del fruto no es la pulpa, sino la semilla, porque la semilla es lo que va a reproducir o a darle la capacidad a ese árbol de trascender o de retransformarse, multiplicarse. Lo mismo es aquí Malhut, representa esta parte de la creación como la semilla y es eh, pues el verdadero fruto de un producto de un árbol es la misma semilla que permite tener toda su capacidad expansiva en un cuerpo pequeñito, en un soporte muy pequeño a comparación de la especie de árbol expresa en su máximo esplendor. Entonces tenemos que hablamos del Sefer Yetzirah y cómo se formaron estas dimensiones y cómo funciona esto del equilibrio sefirótico. Y esto lo vamos a seguir desarrollando en el curso porque todo esto de estudiar Kabbalah desde mi perspectiva y como yo lo comunico es con la intención de poder tener más conciencia, no solo a través de la adquisición de la información, sino de la comprensión de la misma para poder ver el mundo espiritual en la vida diaria y entonces poder trascender las situaciones que nos aquejan pues en lo cotidiano. Entonces, que esto lo vemos como problemas o sombras o la oscuridad que tiene que ver con el desequilibrio sefirótico, pero que se puede equilibrar y cuando sucede el equilibrio sefirótico, pues se manifiesta esta luz que es el potencial. Es como que tenemos un rompecabezas que viene roto, pero se puede armar y una vez que está armado se puede apreciar toda la imagen. Esto es prácticamente lo que nos dio a entender el primer eh, bloque y que entendamos
lo que es en sí el árbol de la vida como una herramienta cuando lo vemos como la matriz que crea todo. Estamos hablando a nivel energético, pero vamos a revisar que hay otros niveles. Y que también hablamos de la polarización, porque la polarización es la que nos va a permitir entrar dentro de lo que es el equilibrio sefirótico, porque vimos que las dimensiones, cuando una se desequilibra, el árbol tiene un sistema de equilibrio automático, por así decirlo, y entonces lo que hace es desequilibrar todas las demás sefirot para mantener el equilibrio dentro del desequilibrio, que esto es como el síntoma de la enfermedad. Si no tuviéramos el proceso de enfermedad, entonces el corto de luz que podemos nosotros tener en la vida acabaría matándonos en un instante sin pasar por todo este sistema de alerta que es la enfermedad. Entonces la enfermedad la vamos a ver como eh, este desequilibrio sefirótico y que es causado por la polarización o desequilibrio interno de cada una de estas dimensiones. Otra parte importante es los niveles o la mod que hicimos este estudio, donde hablamos de Atzilut como el nivel más alto y que entendemos que el, el extremo más elevado que tenemos de la conciencia representaría Keter. Keter que es este punto en donde se desprende el rayo de luz que es la Neshama y atraviesa diferentes planos y que estos planos son como dimensiones o grupos de dimensiones, como ya lo vimos. Cada mundo está agrupando a diferentes eh, sefirot o dimensiones o esferas. Vamos a ver que las esferas hace también referencia a las esferas mentales que representan en sumatoria la personalidad, por ejemplo, de un individuo a nivel psíquico. Estas esferas mentales van a determinar patrones de comportamiento y estos comportamientos van a llevar a ciertos actos. Y esto se desprende de una emoción que está creada también a través de un pensamiento y el pensamiento de una información. Entonces, dependiendo de la información que recibimos, lo pasamos a la mente, el pensamiento, se va a la emoción y se manifiesta en la acción. Esto es lo que nos da a entender este gráfico, en donde recordemos que Atzilut es la voluntad divina. Es decir, lo que el alma vino a hacer está ahí determinado y va a estar emitiendo información desde ese nivel para percibirlo como la voluntad o el deseo. Por eso es la unidad en donde todo está creado. Tenemos el siguiente nivel de Bria, que es la naturaleza innata de la mente. Esto quiere decir que ya es el proceso mental. Cuando nosotros recibimos esta información a través de la voluntad y surge esa intención de realizar o crear cualquier cosa. Pasa a lo que es la mente, que es el Priya, la diferenciación se empieza a separar, pero empieza también a no solo a dividirse, a hacerse dualidad, sino a cobrar forma también. Por eso vamos a Yetzirah, que es forma y cualidad, es el reino de la emoción, donde vamos a encontrar este motor o esto que le llama el maestro Albert Goslan como un elevador, que es al final lo que engancha todo lo demás, la intención y el pensamiento, con la acción. Si no hay emoción, si aquí en este proceso de elevación espiritual o despertar nuestra conciencia no aprendemos a autogenerar emoción, entonces prácticamente no estamos haciendo nada en el sentido de que vimos en el Pardes que en el nivel de Drash, que es el penúltimo, que si no tiene la S, que es Sod, que es el secreto, entonces va a ser estéril todo este esfuerzo. Lo vimos con
también la historia de los 4 sabios. Cada nivel de conciencia que tenía cada sabio, pues tuvo una consecuencia dentro de su propia manera de ver la vida. Por tanto, el secreto es el que nos permite llegar a la manifestación que se detona en Asia, que es la actualización, y que estamos hablando del mundo del tiempo, espacio y la conciencia terrestre. Es decir, pues toda esta realidad que creemos nosotros que es lo que existe, pero que en realidad existen otros mundos u otros planos, nuestros Olamot, superiores en donde nosotros podemos acceder a ese nivel que nosotros llamamos Dios, que también podemos ver como el ego, pero que dependiendo desde dónde nosotros accedemos a esta conciencia o de qué forma accedemos a esta conciencia, es como vamos a materializar. Es decir, el resultado que nos va a dar la realidad. Y toda esta información lo que pretende es darnos luz para adquirir las herramientas, porque para adquirirlas cada uno sí, es importante que haga su propio trabajo, porque estas herramientas se adquieren a través de la práctica. Por eso la Kabbalah no es una filosofía, sino es una práctica en sí, es una ciencia espiritual que eh, está ligada a la práctica. Entonces tenemos que esta Neshama desciende por todos estos niveles hasta que se densifica y se crea materia. Y lo podemos ver dentro de la física como este campo de Atsilut es el campo cuántico donde están las diferentes eh, energías o fuerzas, que es un estado potencial, que es, si lo vemos en un ejemplo, la electricidad. Podemos entenderlo también como en donde se encuentra todo en estado eh, subatómico y que estas partículas subatómicas se unen a través de ciertos patrones, que ya estamos hablando de Bria, y esto va a dar paso a moléculas que podemos entender como Yetzirah, y las moléculas van a dar materia como elemento, que ya es así y que es un producto o un material que puede ser utilizado para volver a comenzar este ciclo. Entonces, eh, esta parte de comprender cómo fluye la Neshama a través de estos pasos es el secreto o el sod de cómo funciona este proceso de materialización. Entonces vamos a ver el contenido temático de hoy. Y aquí vamos a tener entonces que en esta clase 1 vamos a revisar dos cosas principalmente. Y esto vamos a ver cómo el árbol se divide en dos partes importantes que, pues dentro de los vocablos que se les da, Seigel y Midot son los que manejan eh, ciertas bibliografías y fuentes, y el análisis de los mundos Sefirot por Sefirot para explicar este proceso que ya vimos de manera general a través de estos Olamot y que van a dar un resultado en lo que es la materia o la experiencia también de vida que vamos a tener. Entonces, se dije limitó, tenemos estos vocablos que vamos a ver dentro del árbol de la vida a qué se refiere. Y en este caso, vamos a ver que ya vimos esta división de 4 mundos o 4 niveles y también que dentro de cada nivel, que estamos hablando de los 3 niveles superiores o por arriba de lo que es este mundo de lo material, vamos a tener triadas, pero también aquí vamos a ver que hay una dimensión que si bien hablamos principalmente de 10 dimensiones, hay una dimensión oculta que solamente aparece cuando se completa el círculo del árbol, es decir, cuando llegamos a la 10ª dimensión, se llega a lo que es la experiencia vivencial y eso se traduce como conocimiento. Y esto va a revelar una dimensión nueva
o vamos a llamarle una dimensión que está ahí siempre, pero que la vía de acceso puede ser desde diferentes apreciaciones. Entonces, tenemos que estas tríadas van a estar formando estos aspectos que vamos a llamar Seigel, que representa los tres flujos sefiróticos de lo que es la mente. Estamos hablando de la mente superior, es decir, de la mente del creador, porque ya vimos que estas dos dimensiones también van a tener referencia con, en algún momento, hablar de lo que es el cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y que está formado por tres dimensiones. Aquí en la gráfica estamos viendo que no está Keter. ¿Por qué no está Keter considerado dentro de Seigel, que son estos flujos sefiróticos de la mente? Porque es la voluntad divina, es decir, esa no se piensa, esa existe y es porque sí. Vamos a entenderlo hasta ahí en esta explicación. Es decir, la voluntad divina existe y pues digamos que es invariable y que si no se eh, llega a una congruencia o a una integración de esto hasta llegar a Malhut, pues es donde va a haber desconexiones. Entonces, este flujo de la mente va a estar, o estas esferas, recordemos que todo esto son esferas psíquicas que en algún momento forman parte de nuestro comportamiento, por ejemplo. Entonces, estos tres flujos sefiróticos se llaman Jochma, Binah y Da'at. Da'at, vamos a ver qué es la dimensión que aparece cuando ya se tiene una experiencia de vida. Cuando ya metimos el dedo al fuego a pesar de todas las veces que nos han advertido que no lo hagamos porque es doloroso, bueno, ahora sabemos que es doloroso y pasa a ser parte de dar, es decir, ya del entendimiento, de la comprensión como una experiencia de vida, eh, ahora sí que vivida en carne propia. Tenemos después otro grupo que vamos a llamar Midot, y estas Midot van a estar comprendidas por 6 dimensiones que van a formar parte del flujo sefirótico de la emoción. Entonces vamos a tener aquí que Midot representa estos flujos que son emocionales y empiezan con Gesed, sigue Geburah, después tenemos Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, y vamos a tener también a Malhut como parte de esta exteriorización. Entonces vamos a ver que son dos partes que se unen, que esto ya lo habíamos visto también como lo que son las dimensiones o la psique, que son estas 6 dimensiones emocionales y que se van a dividir en dos partes, que son interiorizadas y exteriorizadas. Por tanto, vamos a ver que el alma cuando encarna en el cuerpo es la herramienta que nos va a permitir revelar todas estas dimensiones. Estos reinos superiores son lo que llamamos emoción y pensamiento desencarnado porque aún no se han manifestado. Sin embargo, cada persona tiene un flujo diferente dentro del árbol y por eso es que pues adquiere experiencias de vida de una forma u otra. Y vamos a tener que en esta diapositiva tenemos lo que ya expresamos de Seigel y Midot y cómo está en este círculo azul. Estamos hablando de los flujos sefiróticos de la mente que representan, como había dicho, lo que es Jochma, Binah y Da'at. Y luego tenemos en un círculo rosado lo que está hablando de Midot, que son los flujos sefiróticos de la emoción y que están divididos en dos partes, que son las Midot interiorizadas y las Midot exteriorizadas,
y que todo esto va a ser el trayecto que sigue el alma o la Neshama hasta llegar a lo que es Malhut, que es la materialización. Y vamos a ver entonces lo que son Seigel y Midot desde sus características. Tenemos entonces que en este árbol que ya conocemos, vamos a ver que Seigel están representados por las primeras 3 dimensiones, hablando después de lo que es Keter, y después tenemos las Midot, que ya sabemos que son 6, pero tenemos las interiorizadas que van a ser Gesed, Geburah y Tiferet, y las exteriorizadas que van a ser Netzach, Hod, Yesod, y luego vamos a tener Malhut. Por tanto, vamos a empezar a hablar de cada una de ellas y vamos a hablar de lo que son primero los flujos sefiróticos de la mente, empezando con lo que es Jochma. Entonces, Jochma es el flujo espiritual responsable de la inspiración y la creatividad. De Keter ya sabemos que es la voluntad divina que emana el chispazo y entonces podemos ver dentro de la vida cotidiana la acción o la dimensión de Jochma a través de la creatividad. Jochma es el catalizador que extrae, digamos, esos potenciales que hay en el alma, que son posibilidades de creación. Es como un buzo que va a lo más profundo y encuentra un pez y cuando tiene este pez, entonces lo que hace es pasarla a la siguiente sefirot. Cada vez que nosotros ponemos a echar la imaginación, en este caso el proceso creativo, que también sabemos que lo que es Jochma es la intuición, esta parte de lo absurdo, esta parte de lo imposible, por eso sabemos que es la sabiduría y hablamos que la sabiduría es aquello que existe sin necesidad de que nosotros lo comprobemos. Ya está ahí y que simplemente como en su momento esta ciencia o este conocimiento de la Cábala explicaba lo que es el mundo cuántico, pues en su momento la mente humana no tenía el nivel de conciencia suficiente para comprender el proceso. Por tanto, parecía absurdo el tener una transmisión o mover cosas a distancia solo con energía y sin hacerlo con nuestro propio esfuerzo. Por tanto, vamos a ver que cada vez que nosotros imaginamos o desarrollamos creatividad, estamos conectando con lo que es Jochma y esta sabiduría que existe y que está presente, pero que no sabemos sintonizarla. Por tanto, Jochma está en funcionamiento cuando nosotros podemos resolver problemas, es decir, cuando empezamos a tener opciones de resolución de problemas, pero en un estado potencial. Es decir, es literalmente la sabiduría que podemos acceder, pero está en un estado de inspiración. Por eso podemos verlo como algo absurdo, pero en realidad es que lo absurdo no lo podemos concebir porque nuestro sistema de creencias que ya está estructurado lo impide. Pero si nos vamos al pasado, vamos a ver que hoy tenemos incluso pues la transmisión de datos inalámbrica que antes pues no se podía concebir, no se podía comprender. Entonces, la clave aquí de esta dimensión como una eh, emanación mental es la creatividad. Cada vez que nosotros ponemos en ejercicio la creatividad, vamos a estar desarrollando la dimensión de Jochma. Después podemos ver lo que es Binah, que representa la idea, es decir, esta chispa de pensamiento ya consciente que va puliendo y que le va dando cierta estructura. Pero como Jochma es la chispa que todavía no está con una forma, con una estructura, pasamos a Binah
Es decir, de lo absurdo pasamos a la idea más concreta. Entonces, es lo que llamamos también la primera dimensión femenina en relación con Jochma, que es la masculina. Y lo que hace es alimentar esta chispa, que es lo mismo que vamos a ver más adelante, como Jochma es papá y Binah es mamá. ¿Y qué es lo que hace mamá? Pues una vez que Jochma deja la semilla en Binah, Binah la expande, la reproduce con una estructura definida, porque un bebé tiene una estructura definida, y si no, pues podría ser algo distinto. Entonces podemos ver que esta dimensión es la que hace esa función femenina de recibir y estructurar. Esto quiere decir que establece de forma tangible la dirección de ese pensamiento o esa creatividad, esa intuición o esa parte absurda que quizá nos damos cuenta que no es tan absurda y pasa a ser una idea que empieza a tener un potencial de desarrollo. Es decir, el pensamiento analítico que permite desarrollar o cristalizar esta eh, idea o previa que es la creatividad. Después tenemos lo que es Da'at, que hablábamos de esta dimensión en la cual ya se llega a la comprensión. Entonces estamos viéndolo por orden, pero la comprensión lo que quiere dar a entender es que cuando Jochma y Binah son parte de la actividad cerebral de la mente, que es la interpretación de esta información, aún no tenemos o no hemos establecido lo que es la emoción que nos va a llevar a desarrollar algo. Entonces tenemos que edad permite la conexión que hay entre la mente y la emoción, porque ya tenemos la experiencia vivencial. Entonces, si nos dicen mete el dedo en el fuego, ya tenemos una experiencia de vida que está ligada a un pensamiento y una emoción, y por tanto eso detona que se pase a lo que es el acto o no. Es decir, se pasa a la emoción negativa del dolor y entonces se inhibe el acto. Pero si se vincula con la emoción positiva del placer, pues es más fácil que el acto se desencadene. Por tanto, podemos verlo como la dimensión que proporciona la fuerza de atracción entre Jochma y Binah, que es permitir el pensamiento de la creatividad al pasar por un proceso de desarrollo que es Binah, y en este caso se convierte en el puente que va a conectar con la emoción. Por eso es la tercera dimensión que estamos revisando como interiorizada o como todavía parte de Seigel, que es mental, y va a dar paso a lo que son ya las emociones exteriorizadas. Y que vamos a ver que la primera está hablando de Gesed. Y cuando estas Sefirot, que son Midot, comienzan desde Gesed, es porque representa la emoción más básica, que es el dar. Ya vimos que lo que es Gesed es dar y compartir. Por tanto, esta emoción básica, que es también lo que podemos llamar el amor incondicional, pues es lo que nos va a llevar a realizar ciertos actos o tener ciertas omisiones. Y aquí hablábamos en las clases anteriores sobre el equilibrio sefirótico y la polarización. Y dentro de esta dimensión es donde empieza también a cobrar distorsión o desequilibrio cada dimensión emocional, porque si ponemos una idea, Gesed es un sentimiento o es una emoción, lo podemos ver así, que nos puede llevar a sentir compasión, porque también Gesed es la misericordia, es la compasión,
Pero cuando entra a un estado de desequilibrio, esa compasión se puede volver, de cierto modo, abusiva, si la vemos desde esa forma, y es cuando empieza a anular a otra persona. Es decir, un ejemplo de esto es cuando una persona se encuentra en un estado de carencia, y eso también es a lo que me refería dentro del mensaje que hice en el grupo, porque muchas veces se nos enseña que el dar es mejor que recibir, y es verdad, siempre y cuando aprendamos también a recibir, que es lo que vamos a ver en la otra dimensión, y que precisamente cuando nosotros utilizamos el dar como anulación, no importa si nuestro dar tenemos la idea de que dar es bueno y que recibir es malo. Si no hay un equilibrio entre dar y recibir, que es dar y compartir, entonces surge la anulación, porque tenemos la idea de esta persona en un estado de carencia, como lo podemos ver en el mundo, que se combate, por ejemplo, el hambre, y que el hambre se combate a través o se tiene la idea de dar dinero, de estar proveyendo dinero, y en realidad no es la solución, porque lo que se genera dentro de eso es, como decía, una deuda energética en la cual, si no hay un recibir, entonces la anulación es cuando una persona, por ejemplo, tiene un estado de carencia y se le satisfacen todas sus necesidades, puede ser que se anule su deseo por salir adelante porque ya se le provee lo que son sus necesidades, y entonces la persona queda en el mismo estado de carencia porque no está teniendo el proceso para obtener ese recurso, sino simplemente está brincando hacia ese recurso, que es algo que hacemos los seres humanos comúnmente, y queremos resultados sin procesos. Entonces, aquí estamos hablando de que la anulación del proceso lo que trae es esta parte de obscuridad. Se puede hacer esta dimensión, la primera de las emociones, una emoción destructiva, que ya sabemos que puede llegar a la anulación del deseo de la otra persona por salir de la situación en la que se encuentre. Entonces tenemos después Gebura, que podemos verlo también como recibir, que en este caso lo vamos a ver como gestionar. Entonces, este flujo que se desprende de Gesed se equilibra con el de Geburah, que es la naturaleza opuesta de dar. Entonces, estamos hablando de recibir. La función de Geburah es retener, concretar y limitar. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos desde la perspectiva religiosa, pues estamos hablando de Elohim, y Elohim es este Dios poderoso que también se puede volver vengativo, porque sabemos que Geburah tiene esta parte del rigor. Pero más que verlo como el rigor, es esta parte de gestionar, es decir, aprender a canalizar la energía o equilibrar ese dar a través del recibir o del retener. Entonces, ni Gesed ni Geburah son buenas o malas, sino es el entender que las dos son necesarias para equilibrarse. Entonces, dar es bueno siempre y cuando haya un recibir, porque retener también es bueno. Mientras que Gesed es expansiva, es decir, disemina, se aparta del ego, del yo, doy por los demás, y eso se puede volver, como decíamos, destructivo cuando doy más de lo que recibo, o de lo que, mejor dicho, nos permitimos recibir, porque viene este sentido de merecimiento que se va a reflejar en la siguiente dimensión. Pero estamos hablando de gestionar la energía para poder proyectarla en un sentido apropiado. Por eso tiene la misma naturaleza que Binah femenina, porque Binah le da estructura y dirección a la creatividad o la intuición de Jochma. Lo mismo hace aquí Geburah. Toma la energía de dar de Gesed y
la raciona o la gestiona de cierto modo que sea algo sensato, que pueda ser equilibrado. Entonces tenemos que después llega Tiferet, que es este equilibrio. Entonces, Gesed y Geburah son flujos independientes que para poder alcanzar el equilibrio necesitamos integrarlos. Es decir, ni es bueno dar todo, ni es malo eh, no dar todo, o a la vez eso representa un desequilibrio. No es que sean buenos o malos, sino que se refleja como algo conveniente o inconveniente, cómodo o incómodo, o pues que nos beneficia o nos perjudica. Entonces tenemos que Tiferet tiene que ver con este sentido del merecimiento y la integración de estas dos energías, es decir, cuánto merezco recibir en función de cuánto estoy dando, es decir, cuánto me siento yo merecedor de recibir. Y esto estoy hablando de la abundancia divina, es el equilibrio entre mi valor que tengo como persona y lo que merezco como ese valor de persona. Ya sabemos que Geburah es poner límites, por tanto Tiferet nos está hablando de compensar estas energías. Entonces, la compasión se vuelve una fuerza integradora, que estamos hablando del equilibrio, es como la compasión, es cuando ya sabemos cuándo dar y cómo dar. Entonces se vuelve una integración entre Gesed y Geburah. Y es cuando la mente ha determinado cómo va a mezclar estos sentimientos de dar y recibir o de amor, es decir, darle al otro, pero también amor hacia mí mismo, que es recibir, que tiene que ver con Geburah. Entonces tenemos que estas tres van a formar parte de estas dimensiones de midot interiorizadas o emociones interiorizadas, es decir, son todavía internas. Estamos nosotros estableciendo el patrón que vamos a seguir en un momento dado y cuando ya empiece el flujo de las midot exteriorizadas, que entramos con lo que es Netzach. Entonces, estas emociones que empiezan ya a exteriorizarse porque ya están entrando al olamot de lo que, o al olam de lo que llamamos yetzirah, es decir, ya la formación, la materialización o la condensación de esta energía, que repito, la podemos ver en la naturaleza como estas partículas que se vuelven electrones, que se hacen moléculas, se hacen elementos, se hacen materiales y de ahí se transforman en plantas, animales, seres humanos, etc. Entonces tenemos que Netzach es cuando ya estamos en el proceso de haber establecido cuánto voy a dar y cuánto merezco recibir, porque por eso se ve malo Geburah, porque se ve como egoísmo, porque es cuánto de verdad merezco recibir en función de mi valor que tengo como persona y mi percepción de mi propio ser, que es lo que es Tiferet. Entonces, una vez que ya establecí eh, cuánto vale mi dar y cuánto valgo yo para poder recibir, entonces viene lo que es el externalizar. En este caso, ya estas emociones buscan empezar a cobrar materia. Tenemos que Netzach nos permite cruzar la información entre el yo, que es el interior de Tiferet, con el nosotros, es decir, ya esta idea empieza a querer difundirse, empieza a tomar forma y lo que significa, literalmente podemos verlo como victoria, pero es la consecución que significa cruzar el umbral del yo, de Tiferet, que es el yo interno, y empezar a entrar en el espacio de otra persona. Por eso es cuando empiezo ya a externalizar o a expresarme. Netzach sabemos también que es eh, parte de la creatividad que tiene Jochma, por eso es una expresión creativa, es una creación que denota pasión.
Más adelante vamos a ver que tiene aspectos de Venus y como tiene estos aspectos, está hablando de las pasiones en la vida, de esto que llamamos expresión a través de lo artístico. Y después tenemos la siguiente, que es Hod, que es nuevamente como Netzach, es expansivo, que tiene la característica masculina de Jochma o el padre. Entonces Hod tiene la característica femenina de la madre, y es cuando nosotros interiorizamos. Entonces, el éxito de nuestras relaciones solo se consigue a través de conectar o empezar a conectar con otra persona. De otra forma, no existe esta comunicación. También depende de qué tanto nosotros podemos gestionar esta energía o este flujo para proyectarnos de cierta manera o comunicarnos de cierta manera con las demás personas. Por eso, aquí es cuando nosotros interiorizamos toda esta experiencia que ya se dio de haber externalizado. Es decir, cuando yo emito una opinión, ¿qué feedback o qué retroalimentación voy a tener? Esa retroalimentación yo la voy a recibir y depende de cómo sepa yo gestionar mis emociones, voy a poder encontrar de manera de interiorización lo que son el poder para encontrar áreas de oportunidad, por ejemplo. Cuando una persona, como estamos hablando de Hot, que es esta misma capacidad de ir al interior como Binah y Geburah, que es retener, entonces es como nosotros nos vemos a nosotros mismos a través de los demás. Cuando una persona puede emitir una opinión de algo que se refiere a mí o a lo que refiere a mí, ya sea mi persona, mi trabajo, lo que sea, eso muchas veces nos lo tomamos personal y podemos sentir eh, que nos están criticando, porque obviamente está relacionada con Gebura, o puede ser que nos están calificando, que también tiene que ver con esta eh, forma de catalogar que tiene Binah, de poner estructuras, de etiquetar, de agrupar según características. Por eso, pues tenemos células óseas que son diferentes a las células del tejido de la piel, por ejemplo, o el tejido del ojo es diferente al tejido de la lengua, etcétera, porque está categorizado, está clasificado. Lo mismo hace Hot, pero a un nivel de esta comunicación externa de Netzach, cómo entra en mí y cómo la reflexiono. Por eso tiene que ver con esta parte de interiorizar, es decir, cómo veo esa expresión del mundo dentro de mí. Es la emoción interna que me genera el exterior o el recibir la información del exterior. A partir de esa retroalimentación, vamos a lo que llamamos Yesod, que es la manera en cómo nos conectamos, aprendemos a conectarnos con el otro. Si Hod está desequilibrado y tomamos las cosas como juicio, entonces Yesod va a conectar quizá desde Geburah, desde el juicio, y entonces vamos a emitir una conexión de juicio. Entonces, aquí estamos hablando de la conexión que tenemos ya a nivel personal con el otro, es decir, uno a uno. Yesod va a representar este embudo a través del cual todas las sefirot, que ya vimos que son mente y emoción, van a atravesar y que se van a depositar en lo que llamamos Malhut. También sabemos que Yesod tiene que ver con lo que es la vinculación, es decir, la conexión no solamente es cómo me comporto con el otro o cómo me relaciono con el otro, sino también tiene que ver con la sexualidad y desde dónde vamos nosotros a conectar más allá de
entender la sexualidad más allá de únicamente lo genital, que sí tiene referencia, porque sabemos que la energía sexual es la base de la creación, la energía creadora, y que si lo vemos desde otra perspectiva, lo podemos ver como el chakra raíz, de donde emana esta energía que en otros términos se le llama Kundalini, que es esta conexión y que es esta energía vital que también trasciende a la conexión con todas las dimensiones. Por eso está en el pilar del centro que equilibra precisamente a Netzach y a Hod, y que por eso se llama el fundamento, es la semilla, la simiente de mi relación con el mundo, con los demás. ¿Cómo me vinculo yo con la materia? También lo podemos ver porque de lo que es Yesod nos vamos a Malhut, y Malhut es el hecho, es el acto. Entonces tenemos que Malhut se convierte en el punto donde convergen todos los flujos sefiróticos, es decir, todos los mundos superiores o los mundos sutiles, el mundo astral o el mundo de la psique, con lo espiritual y cómo se refleja en Malhut. Malhut es no solamente nuestro acto, que vamos a ver más adelante, que dependiendo de cómo gestionemos esta energía, nosotros vamos a actuar y este acto va a tener una energía implícita que va a hacer que conectemos con eh, la misma naturaleza que nosotros hemos desarrollado en todo este proceso. Entonces tenemos que representa esta condensación, este final, que si lo vemos desde los días de la semana, también vamos a ver que representa la completud, Malhut, representa eh, la vida por sí misma, representa el fruto. Y aquí también es importante referir que la materia es igual de importante que todas las demás dimensiones, porque, repito, lo que habíamos visto en las clases anteriores sobre cómo se creó el árbol, y que si lo vemos también como un fruto, pues el fruto es el centro, que es la semilla. Malhut va a ser también esa semilla, ese producto final que se va a sembrar en, en la realidad a través de cómo nosotros llevamos la creatividad, la idea, este proceso de comprensión como experiencia vivencial, y después de ahí pasamos a todo lo emocional, que es el valor que le damos a esta intención que nace desde Keter o que recibimos de Keter, y después cómo lo voy yo a exteriorizar, cómo lo voy a comunicar, habiendo también creado una comunicación o vinculación conmigo, y después cómo lo voy a llevar al acto. Estamos hablando también de a través de la palabra, es otra manera de manifestar o de llegar al hecho. Por tanto, esta dimensión es terreno fértil donde plantamos la semilla de todas las demás sefirot. Es decir, el árbol, toda su naturaleza, toda su genética, la imprime en la semilla que después va a ser un nuevo árbol. Por eso es que a través de estudiar el árbol podemos ver eh, el mundo superior o los mundos superiores si aprendemos a ver desde diferentes planos cada uno de estos mundos, cómo está reflejado en Malhut. Podemos ver que eh, pues están los elementales en la vida cotidiana. Tenemos los elementales que pues son el agua, el aire, la tierra, el fuego, y que están presentes en todo, que también existe un mundo mineral, existe un mundo vegetal, existe un mundo animal, y existe dentro del mundo animal lo que es el humano. Y esto va a seguir en correspondencia con este proceso de materialización. Entonces, podemos entender
el árbol en su naturaleza de herramienta divina, si comprendemos que prácticamente lo que está dando a entender esta información es que todo se crea desde la energía, pero que la energía, para poder ser encaminada hacia un lugar o hacia otro, necesita lo que llamamos conciencia, voluntad, que es, también podemos verlo como la observación que nosotros tenemos sobre algo. Si tenemos un evento que lo tamizamos desde la parte de la víctima, vamos a ver una catástrofe, vamos a ver un hecho dramático, un, eh, digamos que un evento que representa un sufrimiento. Y si lo vemos desde otro entendimiento, vamos a poder comprender que eh, tenemos también la capacidad de verlo desde el estado de observación, que es sin involucrarme de cierta manera o engancharme negativamente al estado de víctima, sino de comprender de dónde viene esa manifestación o esa consecuencia. Entonces, nosotros lo podemos ver en muchos ejemplos, repito, de esto que llamamos energía, que también hay experimentos donde se puede comprobar que el todo está en un estado potencial de onda y cuando existe la conciencia le da dirección, forma, aspecto y se crea todo este proceso de materialización y por eso de onda a través de la observación de la conciencia, es decir, de la observación consciente de la misma conciencia, se crea la partícula. Y entonces entendemos que estos eventos que nosotros podemos ver en la fisicalidad como circunstancias dependen de cómo nosotros estamos conduciendo esta energía a través de todas estas dimensiones que de forma muy simple se pueden entender en este diagrama. El proceso del pensamiento, que estamos hablando de esta creatividad, la idea y la comprensión, y después pasar por eh, equilibrar las dimensiones emocionales para poder conectar de una forma adecuada. Por eso la semilla va a tener la misma raza del árbol, es decir, la misma especie del árbol va a ser su semilla y su fruto. Entonces no podemos sembrar una manzana y esperar que salga un melón, porque precisamente toda esta energía o esta información de las dimensiones se plasma en la semilla como el ADN de ese árbol. Entonces, esta es una alegoría interesante e importante de comprender, porque a partir de ahí nosotros vamos a poder percibir la realidad desde un lugar u otro. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vamos a entender más adelante, lo vamos a ver, lo que es Gesed y todo lo que hemos venido hablando del desequilibrio, todo lo que es Geburah y todo lo que es Tiferet, en un estado eh, básico, vamos a ver que Gesed, que es el amor incondicional, cuando se desequilibra, es complacencia. Vamos a ver que si se va por el otro lado, que es lo contractivo, se va a volver lo que llamamos eh, la restricción, o también podemos ver que de la complacencia pasamos a la obediencia. Y el punto central de estas sería la propia convicción. Si nosotros hacemos las cosas por complacer a otro que representa a Gesed, pues es el camino de la derecha. Si usamos el camino de la izquierda, estamos hablando de esta parte de la obediencia, lo marcial, lo que es porque es estricto. Y si vemos lo que es la convicción, es cuando yo ya decido cómo voy a enfrentar cada situación. Si lo voy a ver
desde la derecha, que es la complacencia, si lo voy a ver desde la obligación, que es la obediencia, o si lo voy a ver desde el equilibrio, que es la verdadera convicción, hacerlo en libertad, porque realmente es el deseo que tiene mi alma y no la emoción que me está arrastrando hacia la complacencia o hacia la obediencia, porque hablamos de cómo se crean desequilibrios y Gesed, que es la bondad, pues es la persona que tiene la promesa de ser bueno. Y Geburah es eh, la tendencia, por ejemplo, a ser fuerte y que dentro de ellas el desequilibrio se puede dar de forma distinta, donde Gesed se vuelve este amor desequilibrado que cae en la anulación, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, bueno, con esta información yo me despido, agradezco su participación y nos vemos la siguiente clase.